les vamos a hablar sobre el enfoque pedagógico durante el feudalismo, una etapa muy importante de la historia europea que marcó el rumbo de la educación. El feudalismo fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa aproximadamente desde el siglo IX hasta el siglo XV. Durante este tiempo, el poder estaba muy dividido. El rey tenía autoridad simbólica, pero quienes realmente controlaban las tierras eran los señores feudales. La sociedad se organizaba en tres grupos: el clero encargado de la religión y de la enseñanza, la nobleza que gobernaba las tierras, los siervos y campesinos que trabajaban para los señores y no tenían acceso a la educación. En este contexto, la educación tenía un propósito religioso y moral, no científico ni racional. Su objetivo era formar personas obedientes, devotas y fieles a la Iglesia. Contexto histórico y social. La vida durante el feudalismo era rural. La mayoría vivía en aldeas o feudos, trabajando la tierra. El conocimiento era visto como algo sagrado y exclusivo. Solo los monjes, sacerdotes o algunos nobles sabían leer y escribir. El poder educativo se concentró en la Iglesia Católica, que era la institución más poderosa de la época. Para la Iglesia, enseñar no era para desarrollar el pensamiento libre, sino para preservar la fe cristiana y mantener el orden social. Los campesinos aprendían de forma práctica, observando y repitiendo el trabajo del campo o los oficios de sus padres, mientras que los hijos de nobles recibían una formación más completa. Aprendían latín, historia bíblica, moral y algo de música o armas. Así, la educación era desigual, pues solo servía a las clases privilegiadas. El enfoque pedagógico feudal fue principalmente dogmático, autoritario y religioso. Dogmático significa que las ideas no se discutían ni se cuestionaban, simplemente se aceptaban como verdaderas, porque venían de la Iglesia. Los métodos de enseñanza eran muy simples: memorización de oraciones y textos religiosos, repetición constante, sin espacio para la creatividad, disciplinas estrictas, donde el maestro era una figura de autoridad absoluta. La educación no buscaba desarrollar el razonamiento o la curiosidad, sino formar el alma y el carácter moral de acuerdo con los valores cristianos. Los maestros, llamados a menudo magistri, eran casi siempre monjes. Los alumnos se sentaban en el suelo o en bancas, copiaban textos a mano y estudiaban con materiales escasos. Instituciones educativas más destacadas del feudalismo fueron las escuelas monásticas, catedralicias y palatinas. Escuelas monásticas. Se encontraban en los monasterios. Los monjes enseñaban lectura, escritura, canto y principalmente religión. También eran lugares donde se copiaban libros antiguos, lo que permitió preservar los textos clásicos de autores como Aristóteles o Cicerón. Escuelas catedralicias. Estaban junto a las grandes catedrales y preparaban a los futuros sacerdotes. Aquí se enseñaban las 7 artes liberales divididas en trivium, gramática, retórica y dialéctica, quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Escuelas palatinas, fundadas por los reyes, como la famosa Escuela Palatina de Carlomagno, dirigida por Alcuino de York. Estas eran el primer intento de educación más organizada para nobles y funcionarios. Estas escuelas fueron la base de las universidades medievales que surgieron más adelante, como la Universidad de Bolonia 1088 y la Universidad de París 1150. Durante el feudalismo, varios personajes influyeron en la forma de enseñar y aprender.
San Agustín de Hipona, sostenía que el conocimiento era un medio para llegar a Dios. Su pensamiento influyó en la idea de que el maestro debía guiar al alumno no solo en lo intelectual, sino también en lo espiritual. San Benito de Nurcia, fundador de la orden benedicta, su regla ora et labora, reza y trabaja, unió la oración con el trabajo y estableció una forma de vida que también servía como modelo educativo. Alcuino de York, asesor del emperador Carlomagno, reformó la educación en su reino y estableció programas de estudio basados en las 7 artes liberales. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores de la época, en su obra Summa Theologica, intentó unir la razón con la fe. Su pensamiento marcó el paso del dogmatismo a una educación un poco más racional y filosófica, dando origen al pensamiento escolástico. Avances, aportes y limitaciones. Aunque la educación feudal fue muy limitada, tuvo aportes importantes. Aportes: conservación de manuscritos y saberes clásicos en los monasterios, formación de los primeros centros educativos formales de Europa, creación de las universidades medievales, difusión del latín como lengua del saber y de la religión, consolidación de la figura del maestro como guía moral. Limitaciones: educación exclusiva para las élites, ausencia de pensamiento crítico o científico, discriminación hacia las mujeres y campesinos, conocimiento centrado solo en la religión. A pesar de estas limitaciones, el sistema feudal permitió que el conocimiento sobreviviera a los tiempos difíciles y que siglos después surgiera el Renacimiento, una etapa que revolucionó la educación y la cultura. En conclusión, el enfoque pedagógico del feudalismo fue religioso, tradicional y cerrado, pero también fue el origen de la educación europea. Gracias a las escuelas monásticas y catedralicias se conservaron los textos y el espíritu de la enseñanza, aunque solo para unos pocos. Esta etapa nos enseña que la educación ha evolucionado mucho, de un sistema exclusivo y rígido a uno donde todos pueden aprender y desarrollarse libremente. El feudalismo marcó el inicio del largo camino hacia la educación moderna que conocemos hoy.